Hola, yo soy María Emilia Escobar de la clase 3398 y este laboratorio vamos a ver ondas. Antes de iniciar con la práctica debemos definir algunos conceptos físicos importantes. Onda es una perturbación que se propaga de un punto a otro sin que exista transporte neto de materia, pero sí transmisión de energía. Frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo de una onda. Amplitud es la máxima altura que alcanza una onda. Longitud de onda es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite. Velocidad de onda es la velocidad con la que la onda viaja, y el periodo es el tiempo en que una onda se demora en dar una oscilación completa. Los fenómenos de onda. Difracción es cuando una onda atraviesa un obstáculo por un orificio y se distorsiona y se propaga en todas las direcciones detrás de ese orificio. Interferencia es la superposición de dos o más ondas que tienen lugar en un punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez. Reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en el que se propagaba. No hay un cambio del ángulo. Y la refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad y sí existe un cambio de ángulo. Parte 1. Magnitudes y sus unidades. Este es el simulador de interferencias LeapFET de la Universidad de Colorado, en donde vamos a realizar la primera parte de la práctica. En este simulador se puede observar una onda de frente plano en agua, pero también se puede observar en luz y en sonido. En este simulador vamos a observar los fenómenos de difracción e interferencia para esta onda y se va a encontrar su longitud de onda medida en metros, su frecuencia medida en hertz, el tiempo medido en segundos y la velocidad de propagación medida en metros sobre segundo. Usando las herramientas que da el simulador se puede medir la longitud de onda. Primero usamos el osciloscopio, que es el que se encuentra aquí, ubicando el primer sensor en un punto y después se desplaza el otro hasta que las dos ondas se encuentren en fase. Después se usa el metro y se mide la distancia que existe entre estos dos sensores y esto representa la longitud de onda. Posteriormente, para obtener el tiempo, se retira el osciloscopio y se establece en el metro 5 centímetros. Se escoge una onda y que va a pasar por estos dos puntos. Y después con la ayuda de un cronómetro se mide el tiempo que se va a demorar. Para observar el fenómeno de difracción debemos colocar una rendija y en esta se observa que antes de atravesar la rendija la onda tiene un frente de onda plano, pero después de atravesar la rendija cambia de forma a un frente de onda esférico. Esto se da por el fenómeno de difracción y depende del ancho de la rendija. Después, para observar el fenómeno de interferencia, se colocan dos rendijas y en este se observa que hay zonas en donde no hay movimiento que se conoce como interferencia destructiva, como las partes de aquí, en donde es un poco gris, y hay zonas en donde sí hay movimiento que se conoce como interferencia constructiva, como la parte del centro, que se ve todo que tiene color. Esto depende de la separación de las rendijas y de su ancho. Entonces, si es que se cambia el ancho y la separación de la rendija, hay un diferente patrón de interferencia. El fenómeno de interferencia forma patrones de interferencia cuando dos o más ondas interactúan entre sí y se chocan. Esta es la tabla de datos y cálculos para la parte 1. Se encuentra la longitud de onda, el tiempo y la frecuencia y la velocidad. Cada uno está con su valor y sus unidades respectivas. Estos son los cálculos que se realizaron para obtener la frecuencia y la velocidad. Las observaciones y fuentes de error. El simulador no tenía suficientes decimales, por lo que sus valores no eran exactos. Un error en la medición usando las herramientas en el simulador y posible rango de error en los cálculos. Las conclusiones. El fenómeno de difracción cambia la forma de las ondas cuando atraviesan un objeto. El fenómeno de interferencia causa patrones de interferencia con interferencias constructivas donde sí hay movimiento y con interferencias destructivas donde no hay movimiento. Y la frecuencia de una onda es la inversa al periodo y se mide en hertz, y su fórmula es 1 sobre el periodo, que es también el tiempo.
La parte 2. Magnitudes de sus unidades. Este es el simulador de difracción de luz FET de la Universidad de Colorado, en donde se va a observar el fenómeno de difracción de la luz dependiendo de la longitud de onda de luz visible, que va desde los 380 nanómetros, que corresponde a la luz ultravioleta, que es más energética, hasta los 780 nanómetros, que corresponde a la luz infrarroja, que es menos energética. Además, se va a variar la forma de la rendija por la que va a atravesar la luz. Ya, aquí se observa que a medida en que va aumentando la longitud de onda hacia los colores infrarrojos, como se observa aquí, el patrón de interferencia se reduce. Y a medida que disminuye la longitud de onda hacia el color ultravioleta, como se observa aquí, el patrón de interferencia es mucho mayor, hay más discos concéntricos. Después se escogió una longitud de onda y se cambió el diámetro de la rendija. Y se observó que cuando el diámetro es más pequeño, como se observa aquí, el patrón de interferencia se reduce. Y si el diámetro es más grande, como se observa aquí, el patrón de interferencia es mucho mayor y hay más discos concéntricos. Por último, cuando se cambia la forma de la rendija, se observan diferentes patrones de interferencia que son causados por la forma de la rendija. Por último, observaciones y fuentes de error de la parte 2. Existe un posible rango de error en la longitud de onda por falta de decimales del simulador, y existen posibles diferencias de lo que ocurre en la realidad versus lo que ocurre en el simulador. Conclusiones. Cuando la longitud de onda aumenta hacia el infrarrojo, hay un menor patrón de interferencia. Cuando la longitud de onda se disminuye hacia el ultravioleta, hay un mayor patrón de interferencia. Cuando el diámetro de la rendija es más pequeño, hay menor patrón de interferencia. Y la forma de la rendija puede causar diferentes patrones de interferencia. Estos son los créditos y muchas gracias.